Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a Ormco, a I+D y a la doctora Liz por pues haber aceptado presentar conmigo. Es un honor. Y el día de hoy vamos a hablar básicamente por qué utilizamos Spark, qué ventajas tiene, cuáles son las características. En una hora es difícil hablar muy extenso de esto. Buenos días, Liz. No sé si quieras comentar algo. Bueno, sí, pues muy feliz de estar aquí a tu lado, platicando de por qué Spark, porque creo que es una pregunta que nos hacemos muchos ortodoncistas y pues vamos a tratar de, como dices, en una hora es un poquito complicado resumir todo, pero vamos a platicarles los puntos más importantes de por qué la utilización de Spark. Ok, pues empecemos. Va a ser muy informal. Vamos a estar interviniendo entre Liz y yo en la presentación y vamos a, después de la hora, dejar todas las dudas que tengan todos ustedes. ¿Quieres empezar, Liz? Sí, empiezo y interrúmpeme con gusto. Pues hablando del tratamiento de las maloclusiones, nosotros necesitamos siempre yo en las pláticas que doy, cuando certifico doctores, hago mucho hincapié en el diagnóstico. O sea, el diagnóstico, por más inteligente que sea el sistema que estamos utilizando, por más buen plástico que tengamos, por más buen sistema virtual, siempre va a ser de suma importancia generar un diagnóstico certero. Con tomografía, antes la tomografía era un poquito más inalcanzable por el precio, por cuestión de muchas cosas que se había platicado, pero creo que hoy en día es sumamente accesible para los pacientes y creo que podemos nosotros encontrar una cantidad de cosas en la tomografía que no encontramos en una radiografía 2D. Entonces, diagnóstico para mí es elemental y bueno, creo que para Nasib es importantísimo también. He visto sus pláticas y sé que diagnóstico es lo más importante en los tratamientos de ortodoncia. Gracias a un buen diagnóstico, nosotros vamos a generar un plan de tratamiento adecuado. Es muy importante conocer la histología del movimiento dental. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo tratar un paciente de 12 años a tratar un paciente de 50 años. Todos sabemos que la biología es completamente distinta dependiendo del tipo de paciente que estemos tratando. Tampoco debemos de rebasar el movimiento dental permitido en respetando los tiempos biológicos, y eso es muy importante. Y algo que me encanta de tratar casos con alineadores es eso, que nosotros tenemos muy calibrado la cantidad de desplazamiento, tanto lineal como de rotación o torque, que tenemos con el uso de cada alineador. Entonces, eso a mí se me hace importantísimo y hago también mucho hincapié en esto cuando les platico a los doctores de las ventajas de de hacer tratamientos con alineadores. Como les mencioné, es importante conocer el crecimiento y desarrollo de nuestro paciente. Importantísimo, biomecánica con plásticos. Aquí es donde muchos doctores siento que se pierden un poquito porque estamos muy acostumbrados a pensar en biomecánica con brackets. Debemos de entender que la biomecánica con plásticos es completamente distinta y trabaja a la inversa totalmente de los brackets. Con brackets estamos acostumbrados a jalar los brackets con los alambres de nitinol, jalan. Y en los alineadores es completamente a lo opuesto. Nosotros vamos a generar una fuerza de empuje. Entonces, nosotros debemos de entender esto biomecánicamente. Si nosotros tenemos una buena superficie para generar esta fuerza de empuje, vamos a tener un mayor control del movimiento. Entonces, entender bastante la biomecánica con plásticos. Conocer muy bien también la articulación. Es creo que indispensable y somos la especialidad que deberíamos de estar más cerca y conocimiento, y creo que pocas personas realmente le dan la importancia que tiene a la articulación temporomandibular. Conocer también vías aéreas, esto a través de la tomografía.
Y la interdisciplina, nunca dejar al lado la interdisciplina. Recuerden que nuestros pacientes es un ser que quiere ser tratado, no solamente ver clase 1 molar, clase 1 canina, sobre mordidas, que claro que nos importan como ortodoncistas, pero hay que tratar al paciente de forma interdisciplinaria. Periodoncia, prótesis, sin brincarnos ni darle más importancia a una especialidad, sino a la que tenga. Liz, perdón que te interrumpa, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo nada más agregaría en que mucha gente piensa que hacer algo digital es mágico y lo que hace el programa para alinear los dientes, basta hacerlo con eso. No hay magia. Y como tú dijiste, no importa lo bueno que es el material, lo fácil de usar el programa, si no tenemos un buen diagnóstico. Y quiero hacer hincapié en que si sigues diagnosticando con radiografías, no digo que esté mal, estás limitado. Y quizás me voy a adelantar un poquito, pero es una de las principales razones por las que utilizamos Spark, es que realmente podemos ver la tomografía como es, no un 3D, sino los cortes para determinarlo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que estamos empezando por esto, porque tener la tecnología no es todo, si estás de acuerdo. Sí, 100%. Y agregamos aquí también esta frase que nos encantó, que creo que va muy ad hoc al tema de pues, toda la tecnología hoy en día en todo el ámbito odontológico y ortodóntico, que dice, temo el día en que la tecnología supere nuestra integración humana. El mundo tendrá una generación de idiotas. Y sí, o sea, yo lo veo y lo veo mucho también con ortodoncistas que me toca dar cursos, certificaciones, y de repente me piden, piensan que el approver o el sistema nos va a generar un plan ideal. Recuerden, esto es un visor, o sea, quien está atrás de toda esta inteligencia y quien debe dar las órdenes de qué hacer, hacia dónde, en qué cantidad, somos nosotros. Entonces, si nosotros obviamos o nos brincamos todo el tema de diagnóstico y darle el tiempo necesario realmente a cada plan de tratamiento, pues lo que comenta aquí Albert Einstein, o sea, tendremos una generación de idiotas. Y realmente muchas compañías lo que han tratado de hacer es brincarse al ortodoncista. Y eso lo vemos, hay kioscos de tratamientos de alineadores en muchas plazas. Esto no funciona, definitivamente no funciona y sí, sigo haciendo mucho hincapié en el tema de diagnóstico y plan de tratamiento. Entonces, ¿por qué Spark? Hay muchas razones por las cuales nosotros como ortodoncistas elegiríamos Spark, pero nosotros, el doctor Nassib y yo, englobamos en estas tres que nos resaltan mucho de por qué realmente elegir este sistema. Uno, nos permite hacer un diagnóstico certero basado en una tomografía con BIM. Ahorita vamos a hablar mucho más a fondo de a qué nos referimos con una tomografía con raíces reales. En los tres planos tenemos los tres cortes que podemos visualizarlos en el visor. Entonces, eso es de extrema importancia para tener un control mayor de los movimientos dentales en tema de raíces. Dos, el material TrueGen. El material TrueGen es del material que están hechos los alineadores de Spark, teniendo una superficie más íntima de contacto con la superficie dental. Todos sabemos que entre más superficie, mayor control de los movimientos dentales. Si tenemos más control, tendremos movimientos más predecibles, por lo tanto, resultados más eficientes. También el plástico es más estético, es más pulido, razón por la cual es más cómodo para el paciente y se mancha menos. Entonces, el paciente está buscando un tratamiento de alineadores por un tema estético. Entonces, es importante esto, que los alineadores se vean lo menor posible. Y tres, tenemos más alternativas para hacer más eficiente el tratamiento, como la integración de los hooks. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes de los ganchos integrados a los alineadores para que los conozcan.
Y yo quería agregar también el que podemos tener el conocimiento dentro de la biomecánica para que tú puedas poner los attachments que son muy importantes, que el programa te va a sugerir algunos, pero conociendo la biomecánica, podríamos decir que hoy se puede tratar cualquier tipo de paciente con alineadores, por complicado que sea, inclusive casos quirúrgicos, casos con extracciones, y sabemos que hay movimientos que se dan más fácil con aparatología fija y hay movimientos que es más fácil hacerlos con alineadores. Spark viene de una compañía que fabrica brackets y entiende las necesidades que tenemos como ortodoncistas. Y para el año que entra vamos a poder combinar tratamientos híbridos en donde a lo mejor un segmento queremos poner brackets o iniciar en la arcada inferior con brackets, en fin, para poder llegar a un tratamiento con excelencia. Somos especialistas en ortodoncia y eso es lo que hace una gran diferencia. No se da nada en automático. Sí. ¿Cuál es la ciencia detrás de los materiales de Spark? ¿Cuál es esta tecnología? Se han invertido millones en investigación. ¿Y para qué nos sirve toda esta investigación? Para que nos entreguen una mejor calidad en el producto. Se han hecho pruebas para medir qué tanto se deforma el material, porque todos sabemos que el paciente se los va a quitar N mil veces. O sea, se los va a quitar todo el tiempo para tomar café, para fumar, para comer, para todo. Entonces, imagínense la cantidad de flexión que puede haber en el plástico. Y se ha probado científicamente que es el plástico que menos deflexión tiene en el mercado. También, si ven en la segunda imagen, se están haciendo pruebas, lo que alcanzan a ver en la parte oclusal, como unas burbujitas, son bite turbos. Esos bite turbos se pueden integrar para generar una desoclusión y también son sumamente resistentes a la fuerza de la masticación. En la tercera imagen se está haciendo una prueba con los ganchos integrados al alineador y vean la cantidad que jalan el elástico. Obviamente ningún paciente tiene la apertura de este tamaño, pero vean la cantidad de fuerza que tiene y el alineador sigue manteniéndose en boca. Entonces los ganchos también vienen reforzados para que no se rompan, vienen integrados al alineador, ahorita se los vamos a mostrar, están increíbles. Se han hecho pruebas también en donde se hicieron encuestas, no hacia el doctor, sino hacia el paciente, de cuál sentían más cómodos, si los ganchos convencionales que conocemos, que son sí, pues el piquito literal, o el gancho integrado al alineador, y medían qué era más cómodo para el paciente, tanto para colocación de elásticos o comodidad en boca. El 99% de los pacientes eligieron los ganchos integrados. Entonces, realmente yo creo que es una innovación increíble para los pacientes y también olvidémonos de que nos empiecen a tumbar botones, porque todos los que trabajamos con alineadores sabemos que, doctora, tumbé el botón. No, pues tienes que regresar a que vuelva a colocar el botón porque el elástico era indispensable en los movimientos que yo estoy haciendo. Entonces, estos ganchos, ahorita el doctor Nassib nos va a presentar un casito en donde coloca los ganchos y nos va a platicar de las ventajas que tienen. Y la última imagen es la fuerza que tiene al desgaste. Muchos sabemos también que pacientes bruxistas con el paso del tiempo, empiezan a generar, pues raspan el alineador y empiezan a romperlo. No sé si les ha pasado, doctores, que generalmente en los caninos, en pacientes bruxistas, es donde te dicen, es que ya empiezo a pelar el alineador y me empieza a lastimar la lengua. Eso bastante común. Entonces, se mejoró el plástico para que sufra mucho menos desgaste al momento que el paciente esté generando fricción entre el alineador de la parte de arriba contra el alineador de la parte de abajo. No sé si quieras agregar algo, Nassib. No, creo que cuando estemos hablando particularmente de los hooks, lo voy a decir. Continúa, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Perfecto. Y bueno, hablábamos también de True Root, que es una función en donde antes
los que conocíamos el sistema, sabíamos que las raíces eran tomadas de una biblioteca virtual. Ahora eso ya se acaba de reemplazar y ahora las raíces son reales. Ahorita las raíces están tomadas del escaneo de la tomografía CBCT y ofrecen pues una visualización real de las raíces. Entonces, ¿qué herramienta nos da a nosotros como ortodoncistas? Pues un control mucho mayor de nuestros planes de tratamiento. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente en nuestros tratamientos? Nosotros trabajábamos a ciegas y eso puede ser pues un arma de doble filo. O sea, como bien me comentan así, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, si nosotros no vemos y hacemos caso omiso a todo esto, pensamos que realizamos tratamientos muy buenos y muchas veces cuando nos adentramos un poquito más y vemos más allá, vemos que no están tan bien. O sea, funcionalmente las raíces a veces no están dentro de la base ósea. Entonces, esta integración con raíces reales al software creo que es un avance muy, muy bueno y muy, muy grande para nosotros ortodoncistas si queremos hacer un tratamiento de forma eficiente. Y quería yo agregarles que obviamente vamos a ver las raíces reales si montamos la tomografía. Claro. Si no, van a ser de biblioteca o simplemente no vamos a poderlo ver. Y Sí. Mucha gente cree que el tener la tomografía es para ver las raíces. Y de hecho hicieron una encuesta, varias compañías han hecho encuestas a los ortodoncistas y les preguntan qué tanto consideran necesario tomarle una tomografía a un paciente para hacer un buen diagnóstico. Tanto en Estados Unidos como en muchas partes del mundo, y esto es lo triste, es que más del 80% contesta que ellos utilizan una tomografía solo cuando creen que es necesario. Mi pregunta es, ¿cuándo crees que es necesario? ¿O la utilizan nada más para dientes retenidos? El problema es que muchos ponen el pretexto de la radiación. No. Muchos dicen, yo no necesito una tomografía para ver el paralelismo radicular. Tampoco, a ver, es importante tener las raíces, sí, pero hay otras cosas mucho más importantes que vamos a hablar. Y por eso es el diagnóstico. Hoy en día yo no hago un solo caso que no le tome una tomografía al inicio del tratamiento y en las etapas finales. Y ahorita voy a dar las razones por qué. A ver, sí, hemos evolucionado en muchas cosas, en los celulares. Las radiografías se inventaron, hablando de Röntgen, hace más de 120 años. Una máquina de escribir ya no la usamos. ¿Por qué en un diagnóstico que la gente cree que voy a radiar más al paciente, que es una total desconocimiento y mito? Porque va a depender el tamaño de la tomografía, va a depender la radiación que se pide en la que se haga. Y hoy se los podemos demostrar científicamente con evidencia que la radiación, en términos generales, a una tomografía, a una radiación estándar, es el equivalente a 2 radiografías. Y la gente no se preocupa cuando toma todo hay radiación, pero si tomas un avión de más de 4 horas, probablemente te está radiando más que un CBCT. No es una tomografía computarizada, es una tomografía con haz de cono. Entonces, digo, tenemos muy poco tiempo para hablar de esto, pero sí, es importante que estén las raíces, pero lo importante es más que nada poder ver articulación temporomandibular, si hay alguna estructura anatómica como el seno maxilar que va a interferir con el movimiento, o simplemente hablar del agujero nasopalatino. No lo vemos en ninguna radiografía y la distancia promedio que hay del agujero nasopalatino a las raíces no es más de 3,5 milímetros. Si voy a hacer una retracción importante, el agujero nasopalatino viene del piso de fosas nasales hacia el paladar. No hay una remodelación, no lo vamos a empujar. Lo que vamos a hacer es empujar la raíz en contra de una cortical que rodea el agujero nasopalatino. Entonces, estoy dando ejemplos de la importancia de tener
la cantidad real de cortical que tenemos? ¿Cuántas veces cambiamos la forma de arco? Y obviamente, dependiendo de la edad del paciente, ¿lo puedo hacer? Yo sé que hay una remodelación, o cuántas veces metemos un torque negativo a la raíz y no sabemos dónde está, y clínicamente a veces no lo observamos. Y ahorita voy a mostrar un caso que nos dice realmente la importancia de una tomografía. Perdón, Liz, que te haya interrumpido, pero creo que este punto es importante. Sí, no, 100%. Aquí vemos que hay una diferencia, ¿sí?, entre la raíz real y la de biblioteca, en cuanto a tamaño, forma. Y a mí lo que me interesa es la relación que tiene esa raíz real con la cortical. El hueso cortical mide a veces 0.25 o menos. Es una cascarita de cebolla. Si yo tengo un paciente con un biotipo delgado y voy a abrir un espacio, le voy a dar más torque negativo, voy a expandir, pues ¿qué repercusiones va a tener ese tratamiento? A lo mejor le voy a enderezar muy bien los dientes. Y estoy hablando en términos generales, no nada más con alineadores, con brackets igual. Entonces, sí es importante tener las raíces, definitivamente la raíz real, pero también hay otras cosas igual de importantes para poder hacer un tratamiento. Y por eso hacemos tanta énfasis en el diagnóstico. Sí, además también de la nueva característica TrueRoot, se integró y se puede visualizar las raíces, como comentábamos, de CBCT, el Spark. Nosotros podemos tener aparte 3 vistas preestablecidas, que son piel translúcida, hueso y tejido blando. ¿Para qué? Para poder, esto es para fines ilustrativos solamente. El plano de recorte ya está disponible en las 3 vistas, que esto a mí me impactó mucho y me encanta. Y si nos da tiempo, en el último caso que presenta el doctor Nassib el día de hoy, justo se ve cómo se sobreimpone la imagen de la tomografía y cómo va haciendo los cortes en los 3 planos del espacio en el approver, con los dientes montados sobre la tomografía, sobre el escaneo del STL, sobreimpuesto en la tomografía. Esto se me hizo sumamente increíble. O sea, la visualización que tenemos y el control que le podemos dar a nuestros movimientos para dejar estos dientes en base ósea. Y también una ventaja es que podemos nosotros integrar TrueRoot tipo de paquete. Tenemos más flexibilidad, 10, 20 y Spark Advanced. No está limitado a un solo paquete. Entonces, esto es muy bueno, porque ¿por qué lo limitaríamos solamente a un tratamiento en donde vamos a utilizar más alineadores? También en tratamientos en donde vamos a realizar pocos movimientos. Con esos pocos movimientos nosotros podemos llegar a causar una fenestración. Entonces, está disponible para todos los productos de Spark para tener un mayor control. Y hablando de TrueGen, que es el material del que están hechos los alineadores, tiene más resistencia a la deformación que cualquier plástico que hay en el mercado. Y esto, como les dije, la importancia que tiene es que nosotros sabemos la cantidad de veces que el paciente se lo quita y se lo pone. Y el plástico, el alineador, al sufrir una deflexión, pues sabemos que no va a estar generando la fuerza constante durante el periodo de tiempo que nosotros necesitamos. Y nosotros necesitamos que esta fuerza sea ligera, pero sea constante durante todo el periodo de tiempo que está generando un desplazamiento dental. Y la otra cosa importante es que nosotros podemos controlar la cantidad de movimiento que queremos. Por default, se mueven entre alineador y alineador 0.25. Ese 0.25 es muy fácil que el material se deforme, sobre todo si no tiene los puntos de contacto o lo que abraza al diente. El attachment juega un papel muy importante para mover al diente, pero también puede ser un factor que promueva la deformación. Por ejemplo, en laterales, ¿no?
Entonces, si ese punto 25 o esos 2 grados de torque o de inclinación realmente se va a lograr en las primeras horas. Entonces, sí necesitamos un material que nos ayude a tenerlo agarrado bien al diente para que después de 7, 8 días puedan hacer cambio a otro alineador. Pero va a ser muy importante que no se desfase, que haya una continuidad en ese movimiento. Y sí hace una diferencia el material. Sí, definitivamente. Le da siguiente, por favor. La otra, bueno, ahorita vas a hablar yo creo que de esto, sí, perfecto. Sí, algo que me encantó es que recientemente se lanzó TrueGen XR, por sus siglas, extra rígido, pero realmente no es que sea un material extra rígido, definitivamente, solamente hace referencia en comparación a TrueGen convencional. Esto lo comparamos nosotros con, si lo compararíamos con un tratamiento de brackets, TrueGen estaríamos con alambres de nitinol delgados, por decir así, cuando nosotros tenemos un apiñamiento más grande, necesitamos que sea un material mucho más flexible. ¿Para qué? Para que genere este adosamiento en toda la superficie dental. Y TrueGen XR es para etapas de finalizado o refinamientos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para mantener o generar una expansión o mantener este ancho de arcada, nosotros necesitamos probablemente más rigidez en el plástico. Entonces, esto nos lo proporciona TrueGen XR. Entonces, generalmente para las etapas de refinamiento se coloca de forma automática. Ahora, si tú todavía consideras que hay apiñamiento en cierta zona, tú puedes elegir el tipo de plástico también que vas a utilizar. Y esto a mí se me hace excepcional. O sea, poder tener las opciones de trabajar con TrueGen o TrueGen XR dependiendo de las necesidades de movimiento que requiere el paciente, se me hace algo excepcional. Y lo padre es que ya están haciendo estudios, de hecho ya tuve la oportunidad de ver algo de esto, es que para el año que entra, en el mismo alineador va a estar combinado el TrueGen con el XR, en donde algunas zonas a lo mejor tú quieres que sea más flexible y va a haber otras zonas donde quieres que sea más rígido. Y eso, por los algoritmos del programa, te va a ayudar, pero tú también lo puedes poner de acuerdo a las necesidades y al diagnóstico del paciente. Entonces, eso te va a ayudar a tener una biomecánica como tal, que tomes en cuenta el hueso, que tomes la fuerza, sobre todo muchos pacientes adultos ya han tenido tratamientos de ortodoncia, y esto va a ayudar tremendamente. Y no sé si lo vas a mencionar, Liz, pero me adelanto. Es que también este TrueGen XR te sirve como retenedores. Por lo tanto, en los tratamientos tú puedes pedir 2, 3 alineadores más, siempre y cuando no interfiera. Obviamente en un Advance, pues lo vas a tener y ya vienen los retenedores incluidos y que no tienen ningún costo para uno, ¿no? Y ese material pues va a ser excelente para poder tener retenido a nuestros pacientes. Sí, es una excelente opción como retenedores, vienen retenedores incluidos. Justo este es un caso que igual lo traté con Spark. Y justo en las etapas finales, ¿qué es lo que hicimos para mantener este ancho de arcada? Para mí es de suma importancia que no sea un plástico tan flexible. ¿Por qué? Porque va a sufrir cierta deflexión y a lo mejor un recolapso. Entonces, para etapas de finalizado y retención, como bien lo mencionó el doctor Nassif, nos pueden servir estos alineadores con TrueGen XR para retención. Entonces, pues realmente es una maravilla. Spark's TrueGen offers the latest innovation in clear aligner material. And now Spark introduces TrueGen XR with the same force retention, clarity, and stain resistance as TrueGen. TrueGen XR is a more rigid material designed to meet the needs of orthodontics for finishing and refinements. Now, as we apply the same principles of brackets and wires where we start with round flexible wires, we now have the same principle being applied to our aligners.
To produce final outcomes and stability, we now have an extra rigid material, which helps us to minimize refinements, control our movements, and have more predictable outcomes to ensure fantastic smiles. Like TrueGen, the new TrueGen XR has greater sustained force retention and better contact surface than the leading brand. The latest innovation in clear aligner materials. TrueGen is clearer, more comfortable, and stains less compared to the leading aligner brand. From TrueGen to TrueGen XR, Spark empowers orthodontists to give their patients the healthy smile they've always envisioned. Ask about TrueGen XR today. Entonces, bueno, haciendo referencia al plástico, vean todas las ventajas que tenemos con tanto los dos tipos de plástico, TrueGen y TrueGen XR. También el plástico que tiene Spark es un plástico que viene completamente pulido. Viene, me comentaba el doctor Nassib, que visitó la planta, que los pulen todos de forma manual. Entonces, no hay asperezas en el borde, hacia el borde gingival en el plástico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mucha más comodidad para el paciente, que en ocasiones me ha tocado, sí, pacientes que se quejan, sobre todo por la parte lingual, no sé si te han comentado así, que les molesta el plástico. Me dicen, me raspa completamente la lengua, porque si queda ligeramente divergente a la superficie, raspa un poquito, y aunque sea algo a nivel microscópico, con el frote de la lengua, sí te va a generar una incomodidad al paciente. Y me ha pasado no una sola vez, sino me había pasado en varias ocasiones. Y el plástico con Spark es sumamente cómodo. Ninguna queja de ningún Perdón paciente. que te interrumpa, Liz. Dime. Que de hecho mucha gente criticaba y dice, lo hacen a mano. Y no es así. Yo pensé, dije, híjole, pues, exclusivamente a mano. No, los meten primero en una tómbola, como lo hacen otras compañías, donde se pule, y después alineador por alineador lo hacen a mano. Entonces, eso es lo que hace una gran diferencia. La otra cosa que son innovaciones que están ocurriendo apenas a finales de octubre y se están adaptando, es que tú también puedes marcar la altura del alineador. A veces, por ejemplo, le quieres dar torque a los anteriores superiores y el punto de presión, estos ridges que le llaman, hacen que el alineador se separe. Si no está bien pulidito, eso le va a molestar al paciente. Si tú tienes un alineador mucho más pulido y lo pones ligeramente más arriba, eso no le va a molestar. Entonces, tú tienes también la opción para escoger la altura del alineador de acuerdo a las necesidades. Hay evidencia científica que demuestra que un alineador que está por arriba del contorno gingival vas a tener mucho mejor control que si los tienes nada más festoneados, ¿no? Entonces, hoy nos basamos mucho en evidencia, hay artículos que ya hablan de esto. Como les digo, son adaptaciones que apenas se están dando y que poco a poco lo estamos teniendo, pero ya va a estar disponible en estos días mientras se termina esa adaptación. Síguele, Liz, perdón. No, me encanta que hayas mencionado lo de la altura, porque para mí también es un tema. Y, o sea, ya con la experiencia que tengo tratando casos con alineadores, el tema del torque es bastante complicado. O sea, nos cuesta. ¿Por qué? Porque justo como mencionas, conforme más nos alejamos, nos acercamos aquí al margen gingival, pues menor fuerza tiene el alineador para generar un punto de presión y poder controlar este torque. Entonces, el hecho de generar una extensión ligeramente más alta, más gingival, tenemos mucho mayor control en ciertos movimientos, o como bien lo mencionó, en torque. Entonces, esto a mí también se me hace increíble para resultados en mis pacientes. Hablando también de a nivel microscópico, la superficie que tiene en contacto del alineador contra el diente
es mucho más íntima. O sea, aquí lo vemos a nivel microscópico de 180 micrones contra 99. Estamos hablando de la mitad. Entonces tiene una adaptación mucho más alta el alineador al diente. ¿Esto cómo se traduce? En movimientos más predecibles y en más estético. Todos sabemos que si el alineador está completamente adosado a la superficie dental, se traduce un poquito más a que si queda con un gap un poquito más grande. Siguiente. Aquí se alcanza a ver una vista más amplia, visto lateralmente, de cómo se acopla el material con la superficie dental. Y este es en comparación con otros plásticos en el mercado. Como les comenté, puntos de contacto más cercanos, más una superficie más uniforme, se traduce en mayor control de los movimientos dentales. Otra ventaja también que tenemos es que podemos utilizar cualquier escáner. ¿Y a qué nos referimos con eso? Lo que a nosotros nos importa es el archivo STL, que es el formato 3D del escáner del paciente, sin limitarnos a un tipo de escáner en particular. Entonces, tú en tu consultorio puedes tener el escáner que más te convenga, dependiendo si tienes práctica con rehabilitadores, con lo que tú desees, o simplemente tener el escáner que para ti sea más accesible en cuanto a costos. No necesitas en el escáner que necesites para poder utilizar Spark. Eso también es una ventaja, que no estás, a veces te sientes como si estuvieras en una empresa multinivel que tienes que usar lo que ellos digan con mercadotecnia. Spark va a tener su propio escáner, pero no te obligan. A lo mejor facilita el que puedas bajar directamente, pero realmente subir los STLs no toma tiempo y no te tienes que casar con ningún tipo de escáner y que estás pagando una mensualidad o son los upgrades que a veces son molestos. Ahora, otra cosa que me encanta es el template para colocar los attachments. De hecho, hay evidencia científica en donde se muestra la diferencia a la hora de colocar los attachments por el tipo de acetato. Es un acetato blando que, por ejemplo, se cae un attachment o se desgasta y ya va el paciente en el alineador 10, 12, pues no tienes que recortarlo porque simplemente se adosa para que lo puedas volver a poner. Y esa es una parte muy importante porque los attachments, con el estar quitando y poniendo el alineador, se van a ir desgastando, dependiendo también qué resina estás utilizando. Entonces, es un factor importante para lograr un movimiento dental. El no tener attachments, pues va a ser imposible lograr los resultados que queremos. Entonces, brevemente les voy a mostrar. Este es el material, se parece a una guarda para hacer un blanqueamiento. Es muy maleable y es muy cómodo colocarlo. A mí me gusta marcar dónde se van a poner. Eso va a ser lo siguiente. Si vean el de arriba, en el momento que lo van a quitar, o sea, sale sin ningún problema y los attachments quedan perfectos y eso lo podemos volver a utilizar. Entonces, es otra razón más por la que Spark me gusta, porque los attachments juegan un papel muy importante. Entonces, a veces se te viene muy fácil si es un material rígido. Aquí ayuda mucho el que lo tengamos así, ¿no? Y bueno, hacemos énfasis, Liz, sobre el pulido, porque sí es una diferencia con cualquier otro tipo de alineador. Ustedes lo tocan y la diferencia se nota del cielo a la tierra. Sí, es un plástico sumamente flexible, pulido, transparente, es muy bonito, o sea, físicamente. Aquí se alcanza a ver igual una imagen tomada, una vista lateral, para ver el pulido que tiene el plástico contra el de otras compañías que viene un poquito más
más áspero. Es más estético también, se mancha mucho menos el alineador, que créanme que muchos pacientes, si están adquiriendo un tratamiento de alineadores, un tratamiento estético, hay pacientes, y no sé si tú qué indicaciones les des, pero yo tengo pacientes que fuman con ellos, que toman café con ellos, y literal el alineador llega así al primero, segundo, tercer día. ¿Por qué? Porque absorben mucho el pigmento de ciertos alimentos y No, y no bebidas. solo eso, el pH de la saliva de algunos pacientes hace que tengan ciertas retenciones que luego se los quitan y hasta asco da verlos, ¿no? Sí. Y no es que, no sé si lo laven o no lo laven, pero sí hay una diferencia en la pigmentación y en los olores que guarda el alineador. Rápidamente se los comento y se me olvidó subirlo, pero el doctor Enrique González y un servidor dijimos, a ver, ¿es cierto esto? Metimos, obviamente, alineadores que nunca se han utilizado en boca con el acetato, el alineador de la competencia, el líder en alineadores, con el de Spark. Los metimos en Coca-Cola, 48 horas, otros en café, 48 horas, y otros en vino. Y eso lo puede hacer cualquiera, no es mentira. Cuando lo sacamos con Coca, no les pasa absolutamente nada. Yo creo que hasta se limpian, no se pigmentan. Con vino, el de Spark, totalmente transparente. Lo hueles. El otro, aparte que se hizo así rojito, ligeramente, lo hueles y olía a vino. Hay una diferencia importante. Donde hubo más diferencia es con café. Igual, o sea, se pigmentó mucho más el otro y lo olías después de unas horas y uno olía muchísimo a café y el otro no. Entonces, esto yo creo que hace una gran diferencia para el paciente. Tuve la oportunidad ya de tratar a un paciente que estaba en la etapa de crecimiento, en sus etapas finales del cambio de dentición mixta, que lo inicié con otra compañía y para seguir la fase 2, que lo dejé descansar y ya habían erupcionado todos los dientes. A mí me sorprendió porque yo, sin decirle nada al paciente, Lolo me dice, oye, siento una diferencia, ¿son diferentes? Sí hay una diferencia y para el paciente esto es importante. Otra ventaja, no sé si quieres comentar algo más, Liz, de eso. No, te escucho. Es que normalmente, como sobre todo las compañías serias, pues no están en México, hay plantas en México, como Spark está en Mexicali, pero tienen que regresar a Estados Unidos para que los manden. Entonces, todo este proceso a veces tarda entre 3, 4 semanas en que llegan. Y hay pacientes que a lo mejor se tienen que ir de viaje y quieren aprovechar y no esperarse 4 semanas. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de poder bajar los STLs de las primeras 3 etapas. Entonces, el paciente se puede ya ir adaptando. Obviamente no es el Trugen. Le especificamos, a ver, ya se van a empezar a dar los movimientos. No es el material que usa. Simplemente podemos iniciar el caso a lo mejor de inmediato, a los 2 días. Porque bajas los STLs, los imprimes y obviamente tienes que bajar un acetato de calidad para que se recorte y empiece a usar sus alineadores. Eso va a estar en la descripción general del paciente. Te vas y te bajas y ahí viene una parte que dice modelos STL para imprimir. Tú le aprietas donde dice genere modelos STL para imprimir y en cuestión de 1 o 2 horas te llega un mail que ya están listos, te vuelves a meter y entonces ya dice descargar los STLs. Entonces, tú los puedes pedir con attachments o sin attachments. Puedes inclusive empezar a hacer el IPR si quieres. En fin, eso creo que es una gran ventaja de poder iniciar el tratamiento pues casi de inmediato.
Sí, o sea, y aquí, y como comenta el doctor Nassib, hay pacientes que salen o hay pacientes que simplemente están un poquito desesperados por iniciar antes. ¿Por qué? Porque ya dieron una suma considerable económica y a veces el tiempo de espera, pues en algunos pacientes no, en otros pacientes puede que sí. Entonces, tener la capacidad de poder adquirir los archivos STLs para imprimir el modelo y generar tú un alineador, pues vas ganando un poquito de tiempo. No es obligatorio, definitivamente, es solamente tener la opción. Y creo que tener opción de diferentes tipos de plástico, diferentes alturas, obtener los STLs, o sea, toda esta versatilidad a nosotros, pues el tener más opciones siempre nos va a hacer elegir la mejor o la más adecuada para cada situación en particular, porque no podemos generalizar situaciones. Sabemos que todo paciente es distinto, todo tipo de movimiento es distinto. Entonces, tener esta amplia gama de opciones en todo el sistema, yo lo veo como una gran ventaja y una gran razón por la cual yo elegiría tratar mis pacientes con Spark. Aquí está una imagen de los ganchos integrados que les platiqué al principio, que también es una innovación reciente. Y aquí, bueno, el doctor nos va a comentar algo sobre los ganchitos integrados. Sí, bueno, creo que ya lo mencionaste y creo que nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya casi faltan 10 minutos para que terminemos. Entonces, Aragón no nos va a dar tiempo de presentar el caso, pero esto es algo espectacular porque les digo, esto se hicieron pruebas tanto en laboratorio como con los pacientes. A los pacientes que ya estaban usando alineadores y que estaban usando algún tipo de elástico intermaxilar, pues les mandaron con los cortes para el elástico y les mandaron también con los ganchos que están integrados al alineador y les decían que usaran los dos. Y luego les pedían una encuesta, que es donde dice Liz que casi el 99% los sintió más cómodos, mucho más fácil. Y tú puedes cambiar la angulación, como lo van a ver ahorita, es más, me va a pasar para ir acelerando esto, cómo puedes cambiar la angulación de acuerdo de dónde quieres traccionar. A lo mejor quieres intruir un diente, bueno, pues el gancho lo vas a poner hacia oclusal y vas a poder tener una infinidad de opciones que te van a ayudar. El diseño es de un perfil bajo y también tú lo puedes modificar mientras no se te ponga en naranja. Cuando se pone en naranja, quiere decir que o está interfiriendo o le va a ser incómodo para el paciente. Entonces, los elásticos, yo batallo mucho cuando pongo los botones. Y el paciente pues se molesta, ¿no? Otra vez se me cayó el botón. O el corte para el elástico se separa y ya me raspa. Y eso hace que no utilicen los elásticos como deberían. Entonces, estos apenas salieron ahora en octubre, eso ya está disponible en este momento y en el programa nosotros los podemos poner por vestibular o por palatino. A mí me gusta mucho en clases 3, que quiero remodelar transversalmente, utilizar los elásticos de palatino hacia vestibular. Bueno, pues es mucho más cómodo que el paciente pueda utilizar. Sí tiene que haber ciertas características como el tamaño de la corona clínica. Vean aquí, el attachment está en naranja. ¿Qué es lo que debe de tener? No lo podemos poner muy cerca del borde del alineador porque entonces pierde sus características y no va a funcionar. Entonces, por lo menos tiene que haber más de 1 milímetro de espacio del borde al alineador. Entonces, la corona clínica pues tiene que tener esas características. Nosotros lo podemos medir, ponemos la malla, este es por lingual, por la parte palatina de un primer molar superior, y bueno, se está poniendo en naranja, pero no es porque no tenga espacio, a lo mejor hace interferencia en algún momento. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar los attachments, el tamaño, pues lo mismo con los hooks, con estos ganchitos, como van a ver aquí, yo puedo moverlo, girarlo, rotarlo, hacerlo más grueso. Vean como si lo muevo a una zona se pone naranja
que quiere decir que no es lo ideal. Puedo cambiar la angulación, inclusive el borde que pudiera lastimarle, lo puedo modificar para que no le lastime al paciente. Yo lo que trato es casi siempre de poner el perfil más pequeño para que sea más cómodo para el paciente. Si está en naranja no va a funcionar. Entonces ahí está el perfil que ya no lo da en automático. En mis preferencias yo le pongo ahí qué es lo que quiero o cómo quiero resolver los casos en situaciones como estas. Y quiero yo llegar a esto porque para nosotros, incluyo a Liz, porque sé que estamos en esto totalmente de acuerdo, la importancia de la tomografía con Spark. Perdón que están en inglés, pero a veces me cuesta trabajo hacer los cambios, sobre todo cuando me toca dar una plática en otro lado. Quiero mostrarles un caso tratado rápidamente con alineadores. En una paciente de 34 años que tenía problemas periodontales, una mordida profunda, la curva de SPI moderada, la línea media desviada porque de un lado estaba más clase 2 que del otro, sus arcos ligeramente estrechos, con un poco de apiñamiento. Estas son sus fotografías iniciales. La paciente con un problema periodontal que obviamente se tuvo que tratar con el periodoncista, no era nada grave más que raspados y curetajes profundos. Y todos estamos acostumbrados a evaluarlo con una lateral de cráneo, que, bueno, estamos viendo que es una ligera clase 2, con una panorámica que les digo, no está mal, pero estamos tratando a un individuo que es tridimensional. Esto es bidimensional, ¿no? No me dice muchas cosas que me encantaría ver. No voy a hablar del tratamiento. El caso, pues cumplió con todos esos problemas que tenía. Obviamente, repito, se trató con alineadores y los resultados fueron extraordinarios. Yo mismo me sorprendí porque hice un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento. Le dije lo importante que era que los usara entre 20 y 22 horas. Fueron 45 alineados, pero yo jamás vi a la paciente porque la paciente venía de San Diego. Y me dice, me sale mucho más caro allá, a lo mejor tenemos una plática por Zoom para ver cómo va. Bueno, nunca. Cuando llegó el caso y me dice, doctor, pues ya llegué al 45, yo creo que no voy a necesitar refinamiento, pero usted dice, pues así estaba, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, sí, esto funciona. Vemos las diferencias de cómo empezó, que inclusive remodelamos transversalmente. Y pues sí, es un caso de éxito y esto demuestra que hoy podemos tratar cualquier tipo de paciente con un buen diagnóstico y bueno, yo creo que están conmigo de acuerdo que pues este es un caso de éxito, es un caso que a lo mejor lo puedo presumir con otros pacientes de lo que podemos hacer, repito, si hay un buen diagnóstico. Pero bueno, vamos a meternos a la tomografía. No es una tomografía computarizada, es una tomografía con haz de cono y que mucha gente utiliza el 3D porque se ve muy padre, porque es fácil manipularlo y porque no sabemos utilizar un visor o no sabemos diagnosticar con una tomografía. Entonces, ¿para qué me sirve un 3D? Realmente para lo que me sirve es para mostrarle al paciente. Muchos pacientes me dicen, oiga, doctor, me lo puede mandar, está increíble. En casos quirúrgicos, pues me entienden porque hasta podemos sobreimponer la cara del paciente. Para presentaciones es extraordinario. Pero el 3D, yo puedo modificar la densidad de hueso y hacer que se vea más o menos densidad en una tomografía. Entonces, el 3D es para darnos una idea de cómo están las cosas. Para hacer un diagnóstico, forzosamente lo tenemos que hacer en cortes. Entonces, regresemos a mi caso, que estoy orgulloso y como quedó, sobre todo, y la paciente feliz. Y vamos a evaluar cómo inició el caso, pero con la tomografía, que está en 3D
me llaman la atención algunas zonas y lo corroboro con, por ejemplo, este diente 24 y este diente 14. Es muy difícil en una radiación estándar inclusive ver el hueso. Entonces, yo tengo que planear, si voy a hacer una remodelación, ¿cómo voy a hacer esa remodelación transversal y no trabajar a ciegas? Que no solo lo valore en un solo plano, sino en los 3 planos de cómo están esos dientes. Y vean aquí, por ejemplo, en la arcada inferior, los caninos particularmente, si ya tenemos una cortical delgada, pues en la zona de los caninos inferiores, pues tengo que cambiar un poco el torque. Aquí no se ve muy bien, me lo voy a pasar rápido, cómo se modifica la densidad y no es real. Entonces, ¿por qué son importantes los cortes en una tomografía? Porque entonces yo debo de orientar el diente que voy a evaluar en los 3 planos de espacio que coincida y que esté centrado para que entonces yo determine la inclinación de ese diente. Eso es muy fácil hacerlo en el visor. Entonces, esto no lo hace ningún programa de alineadores. Yo tengo que evaluar primero mi tomografía. No me toma más de 5 o 10 minutos en hacer esto en los dientes que me interesa. Aquí vemos que este premolar a lo mejor no tiene hueso, ¿no? Sí tiene. Pero vean los otros dientes, en la arcada superior en este corte. No digo que no haya hueso, a lo mejor aquí exageradamente debe haber periosteo, a lo mejor, o ni siquiera hueso. Es una paciente de 34 años de edad. Entonces son zonas donde yo debo de tener cuidado y ver qué es lo que voy a hacer. Aquí está el caso al final del tratamiento, mi caso de éxito. ¿Mejoré esto? No le di la importancia. ¿Y cómo está quedando esa raíz? Vean la otra, empeoró. No estoy terminando con una estabilidad periodontal. Y ustedes vieron las fotos se ve espectacular el caso. Pero donde me espanté fue en los anteriores inferiores. Vean los caninos que ya estaban salidos y vean ahora todos los anteriores inferiores. El 3D, pues sí, me dice, ahí tienes otro torque y probablemente están fuera esas raíces. Ahorita lo van a ver otra vez clínicamente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, ¿es ético que yo termine un caso así? A lo mejor no va a tener una repercusión hasta dentro de 10, 15 años o 6, no sé, pero de que va a ser mucho más susceptible a que la tenga si yo lo dejo en estas condiciones. Entonces, yo sí es un caso de éxito. Sí, ahora que ya vi la tomografía y veo las fotos, digo, pues sí, la verdad, los caninos se ven un poquito afuera y se copian un poquito. Acá, pues, bueno, trabajar a ciegas. Una radiografía final no me va a decir cómo está ese hueso. Entonces, de tener un caso de éxito, pues ahora con esto, pues para mí ya no es de éxito. Este caso necesita ser retratado para por lo menos dejar las raíces centradas en su hueso. Entonces, hoy en día existen muchos programas de inteligencia artificial. Aquí está el mismo caso montado en un programa de estos, de inteligencia artificial. Si yo no sé de tomografía, pues vean, me lo pone muy bonito, de colores, no veo estructuras óseas y no me espanta ver esa situación. Es el mismito caso que le estoy enseñando con los cortes. Los incisivos están fuera, los caninos están fuera, pero el programa, como es de inteligencia artificial, ¿qué hacen este tipo de programas? En promedio le ponen hueso para que se vea bien. Es un 3D. No me está diciendo realmente cómo está el hueso de ese paciente. Clínicamente, yo jamás me imaginé que así iba a estar. Entonces, la importancia de una tomografía. Entonces, esto es lo que a mí me fascina de Spark. Que yo puedo tener el caso en el Approver, puedo montar el 3D sobre el Approver, simplemente para tener una idea de la relación que tiene el perfil. Pero lo importante
es que yo pueda valorar cómo están las corticales de ese caso, qué torque les voy a dar, qué tan cerca está el agujero nasopalatino, que esta no es el corte que yo lo voy a dar, pero vean los milímetros que ponemos. Si yo le meto más torque, voy a llevar esa raíz en contra de ese canal. Entonces, hay que tener cuidado. Así está el paciente y yo puedo medir qué angulación necesito para por lo menos dejar esas raíces centradas en el hueso. Eso no lo puedo hacer con un 3D. Es imposible que yo lo vea y voy a valorar en cada uno de los dientes en los 3 planos de espacio y puedo manipularlo y moverlo para ver realmente dónde lo estoy dejando. Aquí ya lo estoy corrigiendo. Ya estoy moviendo esas raíces para que queden centradas en el hueso. Creo como especialista y como un profesional en el área de la salud, pues yo debo de tener conceptos importantes. Y no quiero hablar mal de nada, y esto yo creo que no lo hacen de mala intención. Ya saben de qué compañía estoy hablando, presumen que tienen raíces reales, que tienen una tomografía, que es una tomada de pelo, porque otra vez es el mismo caso montado en su programa y no me espanta verlo. Es exactamente el mismo caso. No puedo ver cóndilos, no puedo ver estructuras. Y ahí, si yo le tomé la radiografía y lo monté, pues está todo dar. Pero no es la realidad del caso. ¿Qué es? Es una tomografía para que se vea bonito. ¿De qué me sirve tener algo que no me está diciendo la realidad? Y así hay muchos programas. Aquí está, es el mismo caso. Pero esta tomografía, pues no sirve para que realmente yo vea vías aéreas, para ver la relación de la articulación temporomandibular con la cavidad glenoidea, y mucho menos para ver corticales, porque me lo está modificando. Entonces, si yo termino un caso así, pues qué padre. Y nada más me cubre esta parte. Entonces, no es tener una tomografía y decir, a ver, lo estoy usando. ¿Por qué no la usa la gente? Porque no lo sabe usar. Y quien diseñó esto o estos programas, pues no te ayudan en nada más que para hacer el ridículo, porque alguien que sepa de tomografía y decir que esto te está ayudando un diagnóstico es nulo. Y por eso decíamos que esta es una de las ventajas principales que tiene Spark, que puedes ver realmente cómo está el hueso y la raíz. Y bueno, a ver, los técnicos no son dentistas, los técnicos alinean coronas. Y yo aquí al técnico le estoy pidiendo que me dé torque palatino a esas raíces. Y es culpa mía, ¿no? Porque ellos lo entienden y lo confunde, y en lugar de darle torque palatino a la raíz, se la da a las coronas. Entonces lo empeora. Y ahora sí van a ver el video donde, pues sí, se está saliendo la raíz. Él no lo está viendo porque no tiene el acceso a la tomografía. Entonces imagínense, si yo hago eso, me entendió mal y llega el caso y nada más le pongo a probar y no le tomé tomografía, ya estaban fuera, ahora las saqué más. Entonces, tenemos que estar conscientes que nosotros somos los ortodoncistas, nosotros somos los que vamos a hacer el planteamiento para hacer un tratamiento de ortodoncia y no trabajar a ciegas. Y hablo de tratamientos de ortodoncia con aparatología fija y con alineadores. Esto es una maravilla para mí que yo lo pueda tener. No lo usan por desconocimiento, porque no saben manejar una tomografía. Y bueno, me encantó este artículo que salió apenas este año, donde precisamente evalúan casos donde después de cierto tiempo, en casos con apiñamiento o en casos con extracciones, ¿por qué se ven fenestraciones o dehiscencias a largo plazo? Mi obligación era dejar ese caso estable funcionalmente, estéticamente, pero también periodontalmente. Entonces, qué lástima que no puedo hablar más de eso y que no vamos a poder ver un caso. Ojalá tengamos otra oportunidad. Perdón, me pasé. A mí lo que me encanta es que yo puedo tener el 3D,
pero sobre todo voy a tener los cortes de la tomografía con una raíz real y con una cortical real, con estructuras anatómicas reales, porque también puedo ver cómo se está moviendo ese diente y a lo mejor lo estoy metiendo al seno maxilar. Si muevo coronas nada más, pues qué padre. Entonces, a ver, este es un caso mío. Este es un caso, no estoy criticando a nadie, es a mí. Y no porque diga, ay, a mí no me puede pasar. No, ya van varios casos que sí, me da miedo tomar la tomografía al final. Ya que quité brackets, pues ¿de qué me sirve? En esto, bueno, sí me sirve porque puedo volver a poner los alineadores. Pero es estrictamente necesaria una tomografía para todos los casos. Y no solo la inicial, sino en las etapas finales del tratamiento. Te voy a dejar nada más que hables brevemente, Liz, nada más quiero hacer un comercial, ¿sí? Es porque es importante tomar una certificación. Hay mucha gente que nos dice, a ver, yo ya hago alineadores, ¿por qué la certificación? Porque lo que queremos es que realmente aprendas a usar un programa, que utilices la tomografía. No es nada comercial, sino enseñar a la gente que le saque el mayor provecho conjuntamente con la tomografía. Entonces, le pueden tomar una foto al código, se me fue el nombre, al código con su celular, ahí viene todo. Esto es el 1, 2 y 3 de septiembre. Al que le interese certificarse, pues vale la pena. Te dejo para que termines, Liz, y luego pasemos a las preguntas. Sí, pues aquí nomás como un breve resumen. Enlistamos los motivos o las razones de por qué utilizar nosotros como ortodoncistas Spark. Resumen, CBCT real. Hacemos mucho hincapié en esto de los cortes en los 3 planos. A mí, y sigo insistiendo, es algo que me llama mucho la atención. A lo profundo que puedes llegar montando la tomografía al approver, y ya nos los mostró el doctor Nassib. Disponible en todos los paquetes, también no hay limitación en qué paquete sí lo puedes acoplar y en qué paquete no puedes acoplarla. Aceptación de cualquier tipo de escáner, no hay limitación. Aquí no nos están limitando con utilizar algo por alguna conveniencia económica o no sé. Aquí lo importante es el STL, o sea, tener un archivo 3D que podamos cargar a la plataforma. Retenedores incluidos dentro del costo que estamos pagando. Aparte de ser un mejor precio, tenemos los retenedores incluidos, que creo eso lo veo como un gran plus. Más control del doctor en el Approver 13. No les mostramos mucho del Approver por cuestión de tiempo, pero a mí hay muchas cosas que me encantaron, como los bite turbos, como las rampas de mordida que se pueden colocar en premolares. O sea, hay muchas cosas que yo veo como ventaja o beneficio. Yo, doctora, que utilizo el 90% de mi práctica es alineadores, hay mucho más control en lo que nosotros queramos aplicar a nuestros pacientes. Puedes subir cualquier caso, puedes armar cualquier visualización digital. Si tú no lo apruebas, no se te hace un cobro. Entonces, eso también creo que para tema de aceptación de nuevos pacientes o convencer a nuevos pacientes enseñándoles cómo van a quedar, creo que también es un plus para nosotros. Tenemos más libertad en Spark 10 y 20. Spark 20 nos incluye 2 paquetes de alineadores extra dentro del costo que estamos pagando. Entonces tenemos 3 paquetes de 20. Tenemos bastantes alineadores por un precio bastante atractivo. Es más estético, es más cómodo y tiene un mejor pulido, que eso se los ilustramos con imágenes y con unos videos. No tenemos costo de envío. El paquete que vas a pagar bien es el costo que vas a pagar final. Template para aditamentos, es mucho más flexible el material, más fácil de retirar, colocar, etcétera, como ya nos los comentó el doctor Nassib. Tenemos varios planes de tratamiento simultáneos que podemos ir generando para el mismo paciente. Tenemos garantía de 5 años en todos los paquetes. ¿A qué nos referimos con garantía?
que si nosotros queremos elegir tratar una recidiva muy chiquita con Spark 10 y a lo mejor a los 4 años hubo alguna recidiva de algún diente, porque pasa, siempre pasa, o te rompen el retenedor fijo o perdieron el retenedor removible y se movió algo, nosotros tenemos todos estos 5 años para poder volver a pedir un paquete adicional de alineadores. Eso también pues a nosotros como ortodoncistas nos da un poquito más de tranquilidad a que si se cierra en un año. ¿Por qué? Porque sabemos que en un año probablemente el paciente sí va a estar constante, pero ¿qué pasa conforme pasa el tiempo? El paciente deja de utilizar los retenedores, deja de venir a consultas post-tratamiento de revisión de retenedores y ahí es cuando ocurren estos problemas de recidiva. Y muchas veces por algo tan chiquito el paciente va a decir es que yo ya pagué mi tratamiento, pero ya no están derechos y se vuelve ahí un problema para nosotros ortodoncistas y un estrés. Entonces el hecho de tener 5 años en cualquier paquete te da cierta tranquilidad. El envío de los STLs, como lo comentamos, que los puedes imprimir para tener de forma inmediata algún alineador si quisieras ganar un poquito de tiempo, si no, no lo tienes que descargar. Los ganchos integrados, que es una maravilla, como ya los mostró el doctor, que pueden cambiar de angulación. Yo estoy impactada todavía de el uso que les puedes dar a estos ganchos en tema de comodidad, tanto para ti de no tener que estar colocando botones que te los tumba, para elásticos, para 1000 cosas. Los veo extraordinarios. No trabajas para la empresa trabaja para ti. O sea, no somos un número para ellos. Ellos nos están proporcionando un sistema para que nosotros lo proporcionemos a nuestros pacientes. Y está limitado solamente para ortodoncistas. Ormco, una empresa muy seria de ortodoncia. Spark no es la excepción, sigue siendo limitado a puros ortodoncistas. No sé si quieras agregar algo, doctor. No, pues ese era el tema, hablar de las características. Creo que a ti y a mí mucha gente nos pregunta, ¿por qué estamos usando esto? Bueno, pues aquí están una de las razones, algunas más importantes que otras, pero yo los invito a que seamos mejores especialistas, nos preocupemos por nuestros pacientes, no es nada mágico y el tratar hacer las cosas lo mejor posible, teniendo un buen material, teniendo a gusto al paciente, más estético, pero sobre todo eso, el diagnóstico. Y sí, hoy podemos tratar cualquier casos quirúrgicos, casos de extracciones, casos con mini implantes, siempre y cuando hagas lo correcto y obviamente que el paciente se comprometa a utilizarlos. Yo sí, cada vez mi práctica está cambiando más hacia los alineadores, pero sigo haciendo brackets. Y yo lo que le digo al paciente, a ver, hoy te puedo hacer tu tratamiento con aparatología fija o con alineadores. Nada más tú te conoces y tú sabes si lo vas a hacer o no. Entonces, un paciente que invierte en un tratamiento bien hecho, con un material bien hecho, generalmente los resultados son buenos. Va a haber pacientes de todo, ¿no? Todos los casos nos quedan perfectos, o sea, y un mentiroso, como una aparatología fija. Hay casos que por más que le hagas o la mecánica o el paciente no usa elásticos, pues va a suceder otra vez. No quiere decir que lo hagas con alineadores, todos tus casos van a ser perfectos. Y tú sabes cuándo utilizar auxiliares que te ayuden a esos movimientos que no puedes lograr para llegar a resultados satisfactorios. Que terminen a la primera, creo que es el único caso que sucedió. En todos los casos tenemos que hacer por lo menos un refinamiento si queremos dejarlo bien y si hacemos el diagnóstico bien. Entonces, pues nos pasamos un poquito de tiempo. Vamos a pasar a las preguntas. No sé si tú tengas algo más que agregar. Yo termino otra vez agradeciendo a Ormco, a I+D y a ti, Liz, de haber participado conjuntamente conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias también.